Lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, traemos este tesoro en vasijas de barro, para que todos reconozcan que este poder extraordinario proviene de Dios y no de nosotros. Estamos afligidos por todos lados, pero no abrumados por la angustia, puesto en la mayor dificultad, pero sin perder la esperanza, perseguidos, pero no indefensos, derrocado, pero no aniquilado. En todas partes y llevamos siempre dentro de nosotros los sufrimientos mortales de Jesús, para que la vida de Jesús también se manifieste en nuestros cuerpos. En efecto, nosotros, los vivos, somos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra naturaleza mortal. Así, la muerte actúa en nosotros, mientras que la vida actúa en vosotros. Pero, sostenidos por el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creo y por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos, seguros de que el que resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús y pondrá nosotros a su lado, junto a vosotros. Y todo esto es gracias a vosotros, para que la abundancia de la gracia en un mayor número de personas aumente la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús con sus hijos y se arrodilló con la intención de hacerle una petición. Jesús preguntó: ¿Qué quieres? Ella respondió: Manda que estos dos hijos míos se sienten, en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les respondió: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron: Podemos. Entonces Jesús les dijo: Ciertamente beberéis de mi copa, pero no me corresponde a mí conceder el lugar a mi derecha o a mi izquierda. Es mi Padre quien dará estos lugares a aquellos para quienes los preparé. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que los gobernantes de las naciones tienen poder sobre ellos, y los grandes los oprimen. No debe ser así entre ustedes. El que quiera hacerse grande debe hacerse su servidor, el que quiera ser el primero, ser vuestro siervo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, imaginemos por un momento un jarrón de barro. Simple, quizás incluso un poco áspero al tacto, ciertamente no es el tipo de contenedor que elegirías para guardar tus joyas más preciadas. Sin embargo, es exactamente esta imagen la que San Pablo utiliza para describirnos en su carta a los Corintios. Y tenemos este tesoro en vasijas de barro, nos dice. ¡Qué paradoja tan fascinante! Reflexionemos sobre esta metáfora por un momento. La arcilla es frágil y se rompe fácilmente. Nos recuerda nuestra propia fragilidad, nuestras limitaciones, nuestras imperfecciones. ¿Con qué frecuencia nos sentimos así? Frágiles, inadecuados, quebrantados fácilmente bajo las presiones de la vida. Quizás sea la lucha diaria por equilibrar el trabajo y la familia. O en la batalla contra una enfermedad persistente. O en momentos de duda e incertidumbre sobre nuestra fe. Pero Pablo no se detiene allí. Nos dice que en estos frágiles vasos, Dios eligió colocar un tesoro invaluable. El poder transformador del Evangelio, la luz del conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo. ¡Qué contraste tan sorprendente! Es como si el diamante más grande del mundo no estuviera guardado en una caja fuerte de alta seguridad, sino en una simple caja de zapatos. ¿Por qué Dios haría esto? Pablo nos da la respuesta, para que quede claro que este poder extraordinario proviene de Dios y no de nosotros. Dios elige deliberadamente lo que es débil a los ojos del mundo para manifestar su fuerza. Utiliza lo ordinario para lograr lo extraordinario. Piense en las personas que Dios usó a lo largo de la historia bíblica. Moisés, que tartamudeaba, condujo a todo un pueblo a la libertad. David, un joven pastor,
derrotó a un gigante y se convirtió en rey. María, una joven humilde de Nazaret, se convirtió en Madre de Dios. Los apóstoles, simples pescadores, fueron los pilares sobre los que Cristo edificó su iglesia. Y hoy, Él continúa usando a personas comunes y corrientes, tú y yo, para lograr sus extraordinarios propósitos. Cuando nos sentimos inadecuados para la tarea que tenemos entre manos, cuando nos sentimos abrumados por las exigencias de la vida, recordemos, es precisamente nuestra debilidad donde el poder de Dios se perfecciona. Pablo continúa describiendo las dificultades que enfrentó. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desanimados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. ¡Qué testimonio tan poderoso de resiliencia! No es que Pablo no haya enfrentado desafíos, ciertamente los tuvo. Pero con cada desafío, experimentó la fuerza sustentadora de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos identificarnos con estas palabras hoy? Quizás usted esté enfrentando una crisis financiera que lo deje perplejo pero no desanimado. O tal vez estés luchando contra una enfermedad que te hace sentir deprimido pero no destruido. O tal vez esté enfrentando persecución por su fe, ya sea en el trabajo o en la escuela, pero no se sienta impotente. En cada una de estas situaciones, estamos llamados a recordar que llevamos un tesoro dentro de nosotros, el poder mismo de Dios. Este poder no nos exime de las dificultades, pero nos permite afrontarlas con una fuerza que va más allá de nuestras propias capacidades. Ahora, pasemos al Evangelio de hoy. Encontramos a la madre de los hijos de Zebedeo acercándose a Jesús con una petición audaz: que sus hijos se sienten a la derecha y a la izquierda de Jesús en su reino. A primera vista, esto puede parecer una petición presuntuosa, incluso egoísta. Pero no nos apresuremos a juzgar a esta madre. Después de todo, ¿qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? La respuesta de Jesús es reveladora: no sabéis lo que pedís. Luego, Jesús les pregunta si pueden beber de la copa que está a punto de beber, una referencia al sufrimiento que enfrentaría. La confiada respuesta de los discípulos, nosotros podemos, revela tanto su determinación como su falta de comprensión de lo que realmente les esperaba. ¿No somos a menudo como estos discípulos? ¿Ansioso de gloria y reconocimiento pero sin comprender plenamente el costo del discipulado? ¿Deseando estar cerca de Jesús, pero reacio a seguir el camino de la cruz? Jesús aprovecha este momento para enseñar una lección fundamental sobre el liderazgo y el servicio en el reino de Dios. El que quiera hacerse grande entre vosotros, que sirva, como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Se trata de un cambio radical de los valores mundiales. En la lógica del mundo, la grandeza se mide por cuántas personas nos sirven. En la lógica del reino, la grandeza se mide por a cuántas personas servimos. Jesús no solo enseñó esto, sino que lo vivió hasta el final, dando su propia vida en rescate por muchos. Entonces, ¿cómo conectamos estas dos lecturas? ¿Cómo se relaciona el tesoro en vasos de barro de Pablo con el llamado de Jesús al servicio? La respuesta está en comprender que nuestra debilidad, nuestra naturaleza de vaso de barro, no es un obstáculo para el servicio, sino que, de hecho, es el medio mismo a través del cual Dios elige trabajar. Cuando servimos a los demás en nuestro quebrantamiento, cuando nos entregamos a nosotros mismos incluso cuando sentimos que tenemos poco que ofrecer, es cuando el poder de Dios brilla más claramente. Pensemos en los santos a lo largo de la historia de la Iglesia. Madre Teresa, sirviendo a los más pobres entre los pobres en las calles de Calcuta. San Francisco de Asís, abrazando una vida de pobreza radical para seguir a Cristo más de cerca. San Maximiliano Kolbe, ofreciendo su vida en lugar de un padre de familia en Auschwitz. Todos eran vasos de barro, personas con sus propias luchas e imperfecciones. Pero fue a través de su debilidad que el poder de Dios se manifestó de manera extraordinaria. Y lo mismo es cierto para nosotros. Cuando visitamos a un vecino enfermo, aunque estemos cansados después de un largo día de trabajo, estamos permitiendo que brille el tesoro que llevamos dentro. Cuando perdonamos a alguien que nos ha herido profundamente, incluso cuando cada fibra de nuestro ser clama venganza, estamos bebiendo de la copa de Cristo. Cuando defendemos la verdad y la justicia,
Incluso frente al ridículo o la persecución, estamos viviendo el llamado a ser grandes en el reino de Dios. Hermanos y hermanas, hoy tenemos el desafío de abrazar nuestra naturaleza de vasija de barro. Reconocer nuestras debilidades no como limitaciones, sino como oportunidades para que el poder de Dios brille a través de nosotros. Estamos llamados a beber de la copa de Cristo, la copa del servicio desinteresado, del amor sacrificial, de la entrega total. Não será fácil. Habrá momentos en los que nos sentiremos preocupados, perplejos, perseguidos y abatidos. Pero recordemos siempre, llevamos un tesoro dentro de nosotros. El poder que resucitó a Jesús de entre los muertos vive dentro de nosotros. Y este poder es más que suficiente para sostenernos en todas nuestras luchas. Que nosotros, como Pablo, aprendamos a gloriarnos en nuestras debilidades, para que el poder de Cristo descanse sobre nosotros. Que nosotros, como los discípulos, estemos dispuestos a beber de la copa que Jesús nos ofrece, la copa del servicio y del sacrificio. Y que al hacerlo, podamos experimentar la verdadera grandeza que proviene no de ser servidos, sino de servir. Que el Señor nos dé la gracia de ser vasos de barro puestos en sus manos, listos para ser usados para su gloria. Que Él nos dé el valor de beber su copa, siguiendo sus huellas por el camino del amor sacrificial. Y que al hacerlo, podamos experimentar el gozo y la plenitud que provienen de una vida vivida para Él. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros, hoy y siempre. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.